días. Me toca comentar un poco sobre transición energética. Y podemos hablar un montón de tiempo respecto de qué es la transición energética. Y en el contexto actual y la agregada de negocios de la Embajada lo decía, se agregan otros temas, inclusive geopolíticos y de dependencia de las fuentes a las cuales abrevamos para alimentar de energía a nuestros sistemas. La transición energética para mí es básicamente, como le decía mi colega recién, es cómo introducir en la matriz energética energía renovable. Eso es lo que va a hacer la transición energética. Siempre no, seguramente, y está en boca de todos, hablaremos de la electrificación en continuidad con temas de movilidad eléctrica, hablaremos del hidrógeno y nadie aquí sabe con certeza si esas líneas son divergentes o se cruzan, pero en definitiva lo que tenemos hoy enfrente es una oportunidad de seguir objetivos que ya no son simplemente altruísticos en relación al cambio climático. Es una necesidad de diversificar nuestras matrices y una oportunidad de hacerlo con fuentes de energía renovables que hoy son competitivas con cualquier fuente alternativa de provisión de energía eléctrica. Entonces, renovables en la matriz. ¿Qué significa eso en Argentina? Hoy Argentina tiene una penetración muy baja de energías renovables en nuestra matriz, más allá de la imagen que podemos tener. Y en los últimos años ha pasado de un proceso muy virtuoso donde pasamos de 2% a más del 11% de la energía generada siendo provista por fuentes renovables. Y en ese sentido, me parece que tenemos que pensar en cómo se puede hacer eso continuamente y cuáles son las condiciones que tenemos que lograr para que eso se convierta en un componente más relevante de nuestra matriz. Entonces, yo hoy represento a Geneia y, como decía recién, a un conjunto de actores muy comprometidos de la Cámara Eólica Argentina. Geneia hoy acaba hace muy poco tiempo de completar una fase de expansión muy importante. Construimos 18 parques eólicos y solares e invertimos 1.200 millones de dólares. Y eso no termina ahí. La realidad es que hoy tenemos en cartera 4 proyectos, algunos en construcción, otros comenzando en construcción, si Dios quiere, muy pronto. Y planeamos invertir, con el apoyo de nuestros accionistas, más de 300 millones de dólares en los próximos año y medio. ¿Cómo se puede hacer eso? Bueno, la realidad es que se puede hacer eso porque hay un conjunto de factores que hacen a que un conjunto de desarrolladores, generadores y una cadena de valor muy relevante pueden proveerle energía renovable eficiente a nuestra industria. La realidad es que pasamos de un proceso donde, como ha pasado en muchos países de Europa y de América Latina, un proceso anclado en un comprador único que genera la oportunidad de contratar a largo plazo. Eso hoy no está y es algo que vamos a tener que discutir muy pronto, pero que obviamente requiere un escenario de estabilidad. Y en el mismo sentido, hoy vemos un conjunto de factores, decía, que explican que hay un grupo muy grande de industriales que hoy están accediendo a contratar energía renovable a largo plazo. Ese es el ancla que hoy tiene la industria eólica y solar en Argentina para seguir creciendo. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Que más allá de lo altruístico, en algún momento hablábamos de cambio climático, más allá de lo altruístico, hoy proveer energía renovable para los procesos industriales es la forma más eficiente de suplir las necesidades energéticas. Si lo vemos en términos dinámicos, de hace más de 13 o 14 años que la energía renovable puede proveer energía a precios más competitivos que el precio monómico en Argentina. Y lo puede hacer también porque existe un sistema en Argentina que es complejo, con inversiones que vienen de muchos años, térmicas, hidráulicas, que permite suplir las dificultades de la intermitencia. Entonces, el círculo virtuoso de las renovables en Argentina no es independiente del sistema donde operamos.
Hay entonces un mercado a término de energía renovable que le permite a industriales contratar energía a largo plazo. Eso está ocurriendo. Esa es la única fuente de ingresos genuinos para que los desarrolladores y generadores renovables puedan anclar sus decisiones de inversión. Entonces, esto es un muy buen punto. ¿Es suficiente? Definitivamente no. ¿Qué tiene que pasar para que esto sea, de alguna manera, un patrón que implique mayor penetración de la energía renovable en la matriz? Bueno, hablemos del futuro. Argentina tiene, y no es una discusión chauvinista, Argentina tiene los mejores recursos eólicos y solares del mundo. O sea, en el noroeste y en la provincia de Buenos Aires y Patagonia tenemos recursos eólicos y solares de clase mundial. Y esto es muy importante entenderlo, porque en una industria tan capital intensiva no se podría explicar por qué esta industria sigue siendo tan competitiva con otras alternativas térmicas o tradicionales. ¿Qué necesitamos hacer entonces para generar un empuje más fuerte que nos permita ampliar el alcance de nuestro esfuerzo? Lo más relevante, y creo que es algo que discutimos todos siempre, es reconocer la existencia de cuellos de botella. Lo que en la industria renovable o cualquier industria no puede hacer es desarrollar recursos subóptimos porque los está buscando en el lugar donde hay acceso a líneas de transmisión. La capacidad de evacuación, la infraestructura de transmisión en Argentina hoy determina dónde se puede hacer un proyecto eólico y solar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que proponer, tenemos que discutir, tenemos que articular con el regulador, con la Secretaría de Energía, la capacidad de entender las prioridades de la inversión en transmisión y articular esfuerzos entre lo público y lo privado. Si logramos eso, la capacidad de aumentar la penetración renovable en Argentina es exponencial. Y esto implica no reinventar la rueda, implica discutir prioridades de inversión en expansión en líneas de transmisión, implica discutir, como decía antes, con la demanda, dónde está la demanda, qué necesita la demanda. La demanda no está solo en los grandes centros industriales y urbanos del país. Hay ejemplos extremadamente positivos, recién hablábamos con representantes muy relevantes de la minería. Muchas industrias requieren para sus procesos y para tener acceso a mercados centrales de la verificación de qué tipo de energía usan para sus procesos. Hoy es impensable que un commodity o un producto elaborado entre a, por ejemplo, a la Unión Europea sin que esté claro cuál es la huella de carbono que tiene ese producto atrás. Entonces, estos círculos virtuosos los tenemos que aprovechar y Argentina tiene las capacidades para hacerlo. No es irrelevante, yo he escuchado otros comentarios más temprano, reconocer la realidad que tenemos hoy día, las limitaciones que tiene Argentina en la macro y las limitaciones de acceso a divisas. Ahora bien, si nosotros pensamos de manera dinámica, un proyecto renovable en términos de balanza de divisas se repagaba en un par de años. Hoy, con las condiciones que vemos de la necesidad de importación de LNG y de combustibles líquidos, esto tiene un repago casi instantáneo. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros accedemos a los componentes importados, a las divisas para cubrir componentes importados que tienen los proyectos solares y eólicos, eso se repaga en muy pocos meses. Entonces, esto es algo que tenemos que considerar, porque estas industrias donde tenemos bienes de capital que se amortizan quizás en 20, 25 años, nos obliga a hacer un esfuerzo más allá de la crisis a pensar en el largo plazo. Si pensamos en el largo plazo, planificamos, tenemos un acceso a mejorar las condiciones de dependencia que tenemos hoy de importación de combustibles fósiles. Entonces, eso es lo que yo llamo pensar en el ahorro en términos dinámicos. ¿Qué hace falta para seguir creando las condiciones para mejorar la situación de la transición energética en Argentina? Muy bien, es obvio que todos queremos estabilidad y certidumbre en algunos temas, pero yo mencionaba recién que hay un conjunto de empresas comprometidas que ya están invirtiendo. Entonces, creo que falta una sensación
de continuidad, de estabilidad de los marcos regulatorios y de que podamos darle a los inversores y a los financiadores, que no es un tema menos relevante, de estos proyectos la visibilidad de repago de sus inversiones. Ahora bien, la clave, insisto, es que hagamos eso en el marco donde tenemos una discusión inteligente y madura para articular esfuerzos públicos y privados para invertir fuerte en la infraestructura para poder evacuar energía y llevarla a donde es necesario para seguir mejorando la matriz energética en términos renovables. Muchas gracias.